bienvenidos un día más a nuestro pequeño rincón de Pecadora. Hoy lo que os queremos ofrecer es un pequeño acercamiento al mundo de los proyectos. Muchas veces cuando llegamos a un colegio nos dicen que la metodología que se utiliza, pues que es una metodología basada en proyectos, que no utilizan libros de texto y muchas veces pues no sabemos cómo actuar, cómo se empieza a trabajar con este tipo de metodología. Entonces lo que os queremos ofrecer en estos pequeños vídeos es un pequeño acercamiento. Hoy comenzaremos con una parte pues un poco más teórica, de tal manera que también la podáis incluir pues, en vuestros temas, en vuestros supuestos. Muchos de vosotros y muchas, cuando planteáis la programación, decís, no, es que yo quiero plantear mini proyectos y la convocatoria lo que nos piden son unidades didácticas. Eso no lo podemos modificar, no nos lo podemos saltar a la torera, pero sí que podemos incluir dentro de nuestras unidades didácticas, pues eso, mini proyectos, ya sean trimestrales, anuales, a nivel de ciclo, a nivel de etapa, a nivel de centro, en los que podemos desarrollar toda esta metodología. Entonces vamos a ir comenzando un poco para que sepáis lo que es un proyecto. Cuando estamos hablando de proyectos, tenemos que tener en cuenta que un proyecto nos hace referencia a un tipo de trabajo o a una metodología que incluya un conjunto de tareas que es libremente elegido por el alumnado o propuesto por el profesorado en ocasiones. ¿Con esto qué queremos decir? Sobre todo si estamos trabajando con niños pequeños, muchas veces las ideas van a ser muy pequeñas, no vamos a conocerles todavía bien, no sabemos exactamente sus intereses. Entonces muchas veces nos encontramos con que los proyectos son propuestos por los docentes. A veces también lo que se hace es una batería de propuestas y de ahí sí que el alumnado escoge en torno a qué tema, a qué temática quiere trabajar. Pero sí que la idea principal es que sea el alumnado el que pueda escoger dicha temática, dicho centro, ¿vale? No podemos olvidar al máximo precursor de los proyectos cuando estamos haciendo referencia a ellos, que es el Kilpatrick, que nos dice que un proyecto hace referencia a una actividad que ha sido previamente determinada y que tiene una finalidad real. Y esa finalidad real es la que orienta el modo de trabajar y que además es lo suficientemente motivadora para que los niños quieran trabajar en torno a ella. El docente, como siempre, es un facilitador. Los contenidos de un proyecto pues, surgen de la vida de un centro y ¿qué nos van a favorecer? Pues el que generan aprendizajes significativos y funcionales para los niños. ¿Por qué? Porque de manera muy especial respetan sus necesidades y sus intereses, ya que estamos trabajando en torno a una temática que a ellos les gusta, les llama la atención, sobre la que quieren aprender. El docente tiene entonces una acción mediadora, facilitadora. El alumnado es el protagonista principal, no solo de toda la educación, como ya hemos visto muchas veces, sino de la ejecución de cómo y de la planificación del proyecto. Pero no podemos olvidar que el docente tiene un papel también muy importante, que es el de facilitar, el de mediar, el de proporcionar todos esos medios para que el alumnado sí pueda generar esos aprendizajes significativos y funcionales, sí pueda desarrollar la ejecución de ese proyecto de tal manera que pueda llegar a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, que el alumnado se ha propuesto. La función principal de la metodología por proyectos es la de activar el aprendizaje de contenidos y habilidades, pero a través de una enseñanza socializada. No podemos pretender trabajar por proyectos si no facilitamos la coordinación y la colaboración entre todo nuestro alumnado, incluyendo también la colaboración con los docentes. No se trabaja por proyectos sentado en un pupitre de manera individual y cada uno haciendo una parte exclusiva. No, se trabaja siempre y cuando podamos favorecer un trabajo cooperativo y colaborativo. La realidad del alumnado, una vez que va trabajando en torno a ese proyecto, se ve transformada y se ve ampliada. ¿Por qué? Porque va incluyendo nuevas situaciones, nuevas experiencias, nuevas vivencias que le van pues a favorecer el desarrollo máximo de sus potencialidades.
Kilpatrick hacía una diferencia de proyectos según nos basemos en el producto final o según nos basemos en el tipo de tareas que necesitamos para llevar a cabo ese proyecto. Si nos basamos en el producto final, Kilpatrick hace referencia a 4 tipos de proyectos. El proyecto producto, en el que buscamos producir algo concreto. El proyecto consumo, en el que los niños lo que se busca es el disfrute ante una determinada actividad. El proyecto problema, que nos hace referencia a una respuesta ante una duda o una pregunta que se plantee. Y el proyecto de adiestramiento, en el que lo que estamos buscando es el conocimiento profundo sobre una técnica determinada. Y luego, en función del tipo de tareas que vayan a determinar el proceso, él habla de proyectos creativos, de proyectos basados en el placer, proyectos de problemas y proyectos de aprendizaje. Teniendo en cuenta esta base teórica de Kilpatrick, podemos decir que en los centros solemos trabajar en torno a 3 tipos de proyectos. Proyectos de investigación, proyectos de trabajo y proyectos vivenciales. En relación a los proyectos de investigación y de trabajo, podemos decir que tienen una característica muy parecida. En ambos se investiga. Pero ¿qué pasa? Que en los de investigación la finalidad es elaborar un informe, resolver una hipótesis o dar una respuesta a lo que inició ese proyecto. Pues, por ejemplo, ¿por qué vuelan los aviones? Eso es un proyecto de investigación. Todo mi esfuerzo, todo mi trabajo gira en torno a la resolución, a la respuesta a una pregunta o a una duda. Mientras que en los proyectos de trabajo es necesaria esa investigación, pero lo que se busca es una obra concreta. Ya puede ser una maqueta, elaborar una feria, una exposición. Nosotros investigamos para poder elaborar, para poder crear ese producto que me va a responder a la pregunta que he hecho. Pues, por ejemplo, construir un barco que flote. Pues la pregunta se irá en torno a por qué flota un barco o esto flota o se hunde, y el producto, todo nuestro trabajo va encaminado a elaborar un producto, es decir, crear un barco que flote. Y en los terceros lo que nos buscamos es el practicar una actividad o vivir una experiencia, una sensación, una situación. A lo mejor es necesaria una pequeña investigación, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, si mi proyecto versa en torno a los deportes, yo puedo investigar, pues a lo mejor las reglas del fútbol, las reglas del baloncesto, pero el objetivo a lo mejor es hacer una olimpiada, es decir, que el niño practique, que disfrute ese deporte, no en sí la parte teórica de dichos proyectos, de la temática en torno a la que nos hemos centrado para hacer ese proyecto. ¿Vale? Entonces, teniendo muy en cuenta estas tipologías, este modo de trabajar, lo que tenemos que saber es, en función de la edad de nuestro alumnado, de sus intereses, del momento curricular en el que estemos, de su nivel madurativo, plantearemos un tipo u otro de proyecto. No siempre tendremos que hacer proyectos vivenciales o proyectos de trabajo. A lo mejor en un trimestre me decido por uno, o a lo mejor en infantil pues queremos trabajar en torno a proyectos vivenciales, en primaria en torno a proyectos de trabajo, y ya pues en secundaria más en torno a proyectos de investigación. Es decir, cada centro, cada edad, el proyecto educativo de un centro nos va a marcar mucho qué manera de trabajar, aunque todos trabajemos por proyectos. No siempre vamos a trabajar de la misma manera. Tampoco podemos centrarnos a lo mejor siempre en la misma tipología de proyectos, pues porque los niños o adolescentes llegaría un momento en el que se cansen y necesitamos ir intercalando. No es lo mismo a lo mejor si yo hago un mini proyecto a nivel de mi clase a que si hacemos un proyecto a nivel de centro. No es lo mismo un centro de línea 1 que un centro de línea 3. Hay que variar mucho
más que variar, hay que tener muy en cuenta las variables con las que nos encontramos en nuestro día a día. Ni a lo mejor siempre y todos los años tenemos que trabajar única y exclusivamente por proyectos. Ni tiene por qué ser siempre la metodología central de mi colegio. Todo eso nos lo va a marcar también mucho el proyecto educativo, que es donde reflejamos la metodología básica, las líneas generales de actuación, como ya lo hemos dicho alguna vez, que tiene mi centro, el centro donde yo estoy. Entonces eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. En el próximo vídeo, la próxima semana, vamos a ver qué características tienen los proyectos y qué es un proyecto y qué no es un proyecto. Porque muchas veces encontramos a gente que dice, no, yo trabajo por proyectos. O no, dice, no, yo no trabajo por proyectos porque eso me lleva mucho tiempo. Y ves que en su día a día, pues la metodología sí se acerca mucho a una metodología basada en proyectos, en la investigación, en el trabajo colaborativo. Entonces, con este vídeo, eso, incitaros un poco, animaros un poco a que investiguéis también sobre diferentes proyectos. Es verdad que tenemos la suerte de que en las redes sociales actualmente encontramos muchísima información. Pues hay que aprovecharla, porque nos van a dar muchísimas ideas. ¿Vale, chicos? Pues entonces, nada, la semana que viene nos vemos. Besitos.